Pase bien, un saludo muy cariñoso. Mi nombre es Padre Agustino Miguel Torres. Soy uno de los franciscanos de la Renovación, and this is going to be a bilingual talk. Eh, Pido disculpas de antemano, si digo algo que no entienden. Bilingual talks, you get most of it, but there might be some parts that you miss, but it's going to be okay. I want to talk about Catholicism and colonialism. Hace unos meses, de hecho, cuando acabamos de celebrar el 12 de diciembre, la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, una joven me mandó un texto pidiéndome, oye, me han dicho que Nuestra Señora de Guadalupe es simplemente algo inventado por los españoles que estaban colonizando a las nuevas Américas, las Américas, ¿verdad? Para esclavizar a las indígenas. And so there's this narrative going around that even Our Lady of Guadalupe, a young woman told me that she was told that Our Lady of Guadalupe was just something that was invented by the colonists to subjugate and to confuse the indigenous. First of all, I mean, can I just say, how little do you think of this indigenous population that we would mindlessly, like zombies, just go to an image when there's all these other images and there was this very flourishing culture? No, 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 no. Thank you very much for thinking so little of the intellect of the indigenous that you are purportedly trying to protect. But anyway, that's a side point. Esto es algo muy presente. He estado investigando por estos últimos días y me he encontrado con mucha research, muchos eruditos que dicen lo mismo, de que la Iglesia Católica fue parte, una gran parte de la colonización, de todo lo malo que vino con la colonización en las Américas. They basically are saying a lot against the church, and that the church committed untold abuses, and it's mixed and basically culpable with everything bad that happened in colonialism. Y esto yo lo he visto también en mis encuentros con las personas. Yo recuerdo, yo estaba en Denver y era una boda de una amiga y bueno, pues estuve allí, celebré la misa y fuimos el día después a almorzar, el día después, y fuimos a una restaurante mexicana y tenía que ir al baño, también nosotros hacemos el baño, y entrando en el baño vi un hombre que obviamente era mexicano porque se le veía la águila por la frente. Y él como me vio, ¿verdad? Y me quedó viendo y simplemente me dijo, pero, ¿cómo puedes estar con ellos? And I was like, what? Pero no, tenemos que regresar a la religión de nuestros antepasados, a Huitzilopochtli y a todo el culto de los aztecas. Y yo, teniendo que ir al baño, no tenía tiempo de entrar en mucho discurso, ¿verdad? Y le dije, ¿y qué de todo el sacrificio humano? Y su aspecto cambió. Parecía que él nunca había pensado en eso. Y le dije, mira, muchas cosas pasaron, cosas horribles, horrendas, pero también nuestros antepasados tenían algo que tenía que ser transformado. Eh, un año yo fui de viaje a la Ciudad de México y fui a la plaza de Coyoacán, un lugar súper cultural, un lugar lindo en México. Si tienen la oportunidad de visitar el DF, tienen que ir. Y bueno, pues yo estaba viendo un grupo de jóvenes que estaban danzando, ¿verdad? Danzas típicas indígenas, ¿verdad? Para que no digan que la cultura no se ha mantenido. Había muchos jóvenes allí y un joven se me acerca y me ofrece una pulsera y me dice, oye, te ofrezco, esta es una pulsera de la serpiente. Y yo le pregunto, oh, qué interesante, ¿y qué significa eso? Y él dijo que la religión de los aztecas, la serpiente era naturaleza, la serpiente era un dios y tenemos que volver a la serpiente. Y le pregunté, ¿y quién creó la serpiente? Y él me dio como un rostro que como nunca lo había escuchado, nunca había escuchado esa pregunta. Hermanos y hermanas,
Es decir, am, tenemos que examinar todo lo que estamos escuchando, pero lo tenemos que examinar bien. Porque a mí me parece que muchos han escuchado una narrativa, pero no lo han cuestionado, no han investigado más, simplemente han escuchado algo de sus profesores y lo han creído porque ellos son profesores y saben mucho, ¿verdad? Pero ¿es toda la realidad? O tal vez hay otra historia, o una historia más profunda, más complicada, pues. Y tenemos que hablar un poco de esto. Pero antes de esto, yo recuerdo cuando yo como fraile nos invitaron desde los Estados Unidos a Austria, ¿verdad? Muchos de los hermanos son músicos y era como un concierto en un lugar secular, ¿verdad? Y nosotros los monjes, ¿verdad? Entrando, los Bronx Brothers y todos se quedaron como, no sé, impresionados por lo menos de ver a unos monjes tocando música así de rock y de funk. Yeah, the brothers. Yeah, we got some range. We can do Gregorian chant. Oh yeah, for sure. Pero también podemos tocar otros tipos de música y era como un ambiente de celebración. Y todo súper bien, ¿verdad? Y bueno, pues después del concierto fuimos a comer, estábamos con el grupo, el equipo, gente de súper buena onda. It's like sometimes you have the best conversations, not while you're preaching or stuff, but like when you're having something to eat afterwards, just mixing with people, my favorite. Bueno, pues nosotros nos estábamos quedándonos en una iglesia, una parroquia donde Beethoven antes ensayaba y en esa iglesia. And I was just like, what? This is crazy. Beethoven used to practice over here. This is nuts. Pero teníamos que cruzar como un parque, ¿verdad? Y yo como me perdí, ¿verdad? Y estaba viendo los árboles, y ya era muy noche. Los hermanos se adelantaron. Y luego se me acerca, pues, pues una mujer. This woman, I just saw her getting closer. She was dressed all in white, beautiful blonde hair. Yo pensé, no, pensé que, wow, ¿será un ángel? Y dije, wow, qué bendición. Y ella, pues, se me acercó a mí, que como me sorprendió. I'm like, hey, what's going on? Y me preguntó, ¿por qué están vestidos así? Y le dije, nosotros somos frailes franciscanos, ¿eh? Seguimos a Jesucristo. ¿Has escuchado de Jesucristo? Yo dije bromeando. Y ella, con toda seriedad, me miró y me dijo, no, he escuchado de él, pero no conozco su historia. Y entonces yo, como sorprendido, ¿verdad? Le dije así como uno habla a un niño de kinder. Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios. Y nosotros, los seres humanos, estábamos separados de Él por el pecado. Y no pudimos reconciliarnos, pero Él sí podía ser ese rescate ofreciendo su vida, y es por eso que por amor Él se entregó. Y esa entrega, ahora nosotros recibimos los beneficios y recibimos de su amor. Y nosotros somos destinados de vivir para siempre en el cielo con Él. Pero tenemos que escoger ese amor. Y ella como recibió cada palabra, como si ella era como una esponja seca en agua. Y me dijo, y si yo, que no ha vivido una vida entregada a Él, si yo recibo su amor, Él me recibirá. Y le dije, sí, claro que sí. Y mis amigos que están acá, ¿puede venir conmigo? ¿Les puedes decir algo? Porque ellos son muy buenos también y necesitan escuchar lo que me acabas de decir. Es que, hermanos y hermanas, cuando uno se ha encontrado con Jesucristo, esto transforma la vida. Y esto se tiene que decir si estamos hablando de la Iglesia Católica
estableciéndose en las Américas. ¿Cuáles son las críticas, pues? Pues sí, muchos dicen, y especialmente de algunos escritores chicanos, ellos dicen que, bueno, pues cuando llegó Colón y llegaron los españoles, todo cambió. Y eso es cierto, muy cierto. Ellos dijeron que cuando la iglesia vino, la iglesia se convirtió en el brazo derecha del colonialismo. Especialmente leyendo de las escrituras del profesor Arnoldo Carlos Bento. Él dice que cuando llegaron los europeos, el machismo entró en las Américas. Un concepto vertical de vida con Dios y el Papa en la cima y todo el pueblo por de abajo fue introducido. Muchos dicen que el Papa inició esta doctrina de descubrimiento en un documento papal que se llama Interquetera, que fue publicada en 1493, que esto fue el permiso que los españoles y los portugueses necesitaban, e incluso algunos norteamericanos dicen que esa es su justificación del Manifest Destiny, como algunos dicen, que Dios nos ha mandado a conquistar y esclavizar a estos paganos, que el otro, y muchos dicen que el Papa tuvo la culpa, ¿verdad? Pero no mencionan nada más. Y dicen también que todas las instituciones fueron controladas por las órdenes monásticas de la iglesia, toda la educación, el bautismo, matrimonio, los funerales, todo fue dominado por la iglesia. Y ni hablar de las enfermedades que fueron introducidas por los europeos, que en verdad dejaron a las poblaciones indígenas devastadas. Y también dicen que introducieron a la Virgen de Guadalupe para confundir y como un tipo de propaganda para convertir a las indígenas a esto. Y dicen incluso mucho más. Uy, si yo me pongo a contarles todo lo que he encontrado, se van a sorprender, se van a asustar. Y bueno, pues, ¿dónde empezamos? Me imagino que ustedes han escuchado algo parecido. Maybe you guys have heard how, they say that the Catholic Church devastated indigenous populations, robbed them of their culture, and was just a infiltrating religion. Y tenemos que poner eso en pausa por un segundo, porque muchos de nosotros, los latinos aquí en las Américas, los hispanos, las personas más influyentes en nuestras vidas usualmente eran súper creyentes en la Iglesia Católica. Piénsalo por un segundo. Like, who are the most influential good people that you know? Like the people that are like, wow, like when I think of like somebody good, I think of this person, somebody who helped me. Muchas veces nuestra abuela o quizá un pariente o alguien. Pero es su fe que muchas veces es la clave de esa fuerza, de esa perseverancia, de esa paz, de esa sabiduría. And it seems like a lot of times, like, we go to school, we hear this from the professors, encontramos esto en los estudios y va en contra de nuestra experiencia personal. Y aún así, los jóvenes creen en esto. Pero en sí, si uno cree en esto, es como una visión bastante inadecuada de la Iglesia Católica. Es un prejuicio, en verdad, a la Iglesia Católica, y también es una perspectiva a la historia bastante limitada.
Pero esto es lo que me hace pensar en lo que Papa Francisco escribió en Christus Vivit, cuando él dijo en párrafo 181, think about it, he says, speaking very colloquially in Christus Vivit, Pope Francis. If someone tells young people to ignore their history, to reject the experiences of their elders, to look down on the past and to look forward to a future that he holds out, doesn't it then become easy to draw them along so that they only do what he tells them? He tells the young to be shallow. He needs the young to be shallow, uprooted, and distrustful so that they trust only in his promises and act according to his plans. This is how various ideologies operate. They destroy or deconstruct all differences so that they can reign unopposed. To do so, however, they need young people who have no use for history, who spurn the spiritual and human riches inherited from past generations and are ignorant of everything that came before them. Lo que estoy diciendo, hermanos y hermanas, es que no, pues yo no conozco a sus profesores y yo no soy nadie para juzgarlos. Me imagino que ellos tienen toda la buena voluntad en el mundo. Pero cuando ellos te presentan solamente una parte de la historia, ellos están haciendo lo que el Papa Francisco nos acaba de decir. It's like it leaves us shallow when all we do is hear one side. And so if you have heard that one side, Catholicism is with colonialism, and they came to take away our culture, and they came like, I want you to listen to the following things. Por favor, ponga atención, porque yo sé que muchos de nosotros tenemos una perspectiva de la Iglesia Católica, que la Iglesia hizo esto, que el otro, que la Iglesia se enriqueció, que la Iglesia manipuló a las indígenas, and this is happening right now. In fact, if you're in California, like this was going on with the canonization of Junípero Serra, right? And it's not the whole story. So what is part of the whole story? Obviously, I don't have that much time, so I can only get into so much. Okay, so, brevemente, cuando los portugueses y los españoles estaban en su proceso de una reconquista de sus tierras, remember, Spain was occupied for 800 years by the Muslims. And the way of their subjugation was pretty harsh. You know, they were not free. There's no freedom of religion, and many of them were enslaved. De hecho, los musulmanes entraban en los pueblos cristianos para esclavizar a los cristianos y hacerles sus esclavos, porque la esclavitud era una realidad, ¿verdad? Y los españoles y los portugueses estaban reconquistando su terreno, que al fin lo lograron en 1492, la primera vez que ellos establecieron un reino completamente cristiano, nativo en la península ibérica en 800 años. Pero ellos siguieron esa conquista a las Áfricas y ellos descubrieron las Islas Canarias. At the discovery of the Canary Islands, you know, this is when things started coming up, and this is like in the mid 1400s. And what happened? Well, some Christians were not behaving very Christian-like. They were subjugating and enslaving the native population in the Canary Islands. So, ¿qué hace la Iglesia? En 1434, el Papa promulga un documento que se llama Creator Omnium. In 1434, the papal document Creator Omnium excomulga a cualquier persona que esclaviza a alguien que es un recién convertido al cristianismo. Anyone who just was converted, you cannot enslave them, okay? Okay, all right, because I guess this was happening. People were converting to Christianity, and then they were enslaving them. It's like, can you imagine how horrendous, how heinous this must have been? Bueno, pues la Iglesia responde así con autoridad. Y para darle como un poco de énfasis, el año siguiente, en 1435,
el Papa sigue con otro documento, Sicut Dudum. The Pope comes out the very next year with a document, Sicut Dudum 1435, that says there is a ban on enslavement and on any enslavement, and ordered under pain of excommunication that all slaves in the Canary Islands and beyond should be immediately set free within 15 days. Pero muchacho, este es 1435. Hagamos la cuenta rápidamente. Pero luego en 1493 el Papa famoso Alejandro VI, the very infamous Pope Alexander VI, did publish Inter Cetera, that basically divided the world, that the Spanish could discover and fill this part of the world, and the Portuguese that part of the world. Es por eso que en el Tratado de Tordesillas, los españoles estaban en un lado y los portugueses el otro lado, y eso era como un acuerdo que los reyes católicos hicieron entre ellos. Pero esto es lo que muchos utilizan para sus argumentos en contra de la iglesia. It's this document that they say initiated this doctrine of discovery that basically justified to the Europeans that they can go anywhere and they can conquer and they can do anything. Y yo no estoy aquí para justificar nada de lo malo que ocurrió a través del colonialismo. There was so much that happened in those times. There was a lot of bad. There was a lot of abuses. And hello, if we're talking about documents that condemn something, it's because it was happening. And if it was happening to such an extent that the Pope had to intervene, you know that it was on a certain level. Pero de decir solamente que el Papa dijo esto, que incluso en ese documento dice algunas cosas más. Y lo que me da ironía, lo que es muy irónico, perdón, es que los norteamericanos, los protestantes, pensaron que ellos también tenían derecho de conquistar todos las indígenas en sus terrenos. It's almost like this was like the manipulated and abused in what is called the Manifest Destiny, where it truly was a modern genocide. Pero en ese punto tengo que decir algo. Vean cómo el colonialismo era muy distinto en los países protestantes y en los países católicos. Look, man, I'm just talking about the past. And where you have a land where the indigenous are squirreled away and almost like, put in this one little zoo that we call reservations, is very different when you go to Mexico and you see the indigenous cultures on full display, in full living color, integrated, enculturated in modern society. And this is something that we don't hear. Pero seguimos. Después de Inter Cetera, en 1493, escuchamos de algo muy importante, el grito de Montesinos. In 1511, a Dominican friar in what is now Dominican Republic condemned all this enslavement of the indigenous. And it's a very famous sermon that he preached, and man, he preached it in Advent of 1511. He said, in part, "Tell me by what right of justice do you hold these Indians in such a cruel and horrible servitude? On what authority have you waged such detestable wars against these people who dwell quietly and peacefully on their own lands, wars in which you have destroyed such an infinite number of them by homicides and slaughters never heard of before? Why do you keep them so oppressed and exhausted without giving them enough to eat or curing them of the sickness they incur from the excessive labor you give them, and they die, or rather you kill them?
in order to extract and acquire gold every day. Básicamente lo que Fray Montesinos dijo es que él repitió lo que la iglesia enseñaba, que de que si tú tienes esclavos así de estas personas, ustedes están excomulgados. Y obviamente esto causó pues algunos problemas para este Fray Montesinos, pero él siguió. Todo esto es para decir que la iglesia desde el principio ha estado condenada a los abusos del colonialismo. Y seguimos. Fray Bernardino de Sahagún, un misionero que estaba muy en contra de las encomiendas. Toribio de Motolina, Francisco misionero de buena voluntad, que por estos dos frailes tenemos muchos recursos de los tiempos de las indígenas. Arzobispo Juan de Zumárraga, que estaba siempre luchando con el virrey. These are men of the church who fought the status quo and stood up for the rights of the indigenous at the risk of their own lives. Ni hablar de Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas was a character. He was a diocesan priest who wasn't even practicing his faith. He had slaves. And when he heard Montesinos preach, it touched his heart. He had a conversion. Se convirtió en dominico. He became a Dominican, and he became really an incredible activist for the indigenous. Non-stop for years, for decades, he kept on fighting. Y algunos dicen que sus libros fueron un poco exagerados. He might have been hyperbolic in some of his books, something that's like historically been verified. Pero eso no importa. Lo que sí importa es que él fue el rostro del movimiento de la Iglesia Católica en contra de los abusos hacia los indígenas. He was the face, and he fought it, and he even tried to bring in these laws which eventually came. Okay, so then we have in 1537 a papal document, Sublimus Deus, that is like the Emancipation Proclamation for the Americas. And it's just a reiteration of church teaching, but it declared that the indigenous are fully rational human beings who have rights to freedom and private property. O sea, este documento en 1537 decía lo que la iglesia siempre ha creído, pero que se tenía que reafirmar, y no fue fácil, pero los reyes españoles promulgaron algunas leyes, las nuevas leyes, ¿verdad? En 1442, in 1542, these new laws came about, which was like the civil rights laws of their time that demolished the enslavement of indigenous and the encomienda system, the partitioning of land. That was where a lot of the abuses happened. All this was happening 70 years before Jamestown. 140 years before the establishment of the colonies. This is where and how much the church was fighting for this truth. And so we come to some sort of synthesis. Why does the church even have anything to do with life in the Americas? ¿Y por qué se mete la iglesia, en verdad? Tal vez algunos están pensando. Tal vez a esos profesores vean a la iglesia como un estorbo, ¿verdad? Y tenemos que decir, es que un encuentro con Jesucristo que está vivo transforma la vida. Y esta es la razón por qué la iglesia vino hacia las Américas. Es por esto que la iglesia va a seguir. You see, when you have encountered Jesus, you want to share this encounter with others. And perhaps, yes, there were people within the church that committed horrible atrocities. Y eso se tiene que condenar. Todos esos tipos de abusos, toditos se tienen que condenar, incluso si fueron cometidos por parte del clero o los obispos. All those things must be condemned. But the reason why we do this is because of Jesus, who we have been transformed by. Our Lady of Guadalupe.
It's important to know that science can't even understand the tilma of Juan Diego. ¿Sabían ustedes que los ojos de la Virgen de Guadalupe están unas imágenes de figuras y están de una forma como literalmente como el ojo del ser humano ve y está como refractado. The images in the eyes of Our Lady Guadalupe is like, you're seeing me, right? And this image is being refracted in your eyes, it's being inverted, and this is on the eyes of the tilma of Our Lady of Guadalupe. And they didn't even know how the human eye worked until the 17th century. Johannes Kepler tenía un científico bastante famoso. Él fue quien descubrió estas funciones del ojo del ser humano. Ni lo sabían en 1531. The tilma is made of cactus fibers that only last about 60 years at most. Y esta tilma de Nuestra Señora de Guadalupe ha sido preservado por casi 500 años. It survived a bombing in the 20s. Swords were put up against it in the 16th century, and acid was accidentally spilled on it when some workers were cleaning the silver frame of it. They wasn't covered with glass, and acid spilled on it. And you would think that if this acid pulls away grime from silver, it would just go through cactus fibers. Pero no. Ahí está. Una manchita, ¿verdad? Pero bueno, pues tal vez es un recuerdo para la Virgencita. Según Kodak, according to Kodak, the picture company that used to make a lot of film, no hay sustancia natural en la faz de la Tierra que puede crear esos colores. Y tampoco no hay ningún parece como un retrato, no hay huellas de cepillos o de there's no markings of a paintbrush. It looks literally like a photo. This amongst many other things. My brothers and my sisters, there's no way that I could get into every single point I have about this, but I hope that we've kind of grown in an understanding of the arguments against the church for all the things that happened during the colonial period. But I hope also that we understand more that the church indeed stood up against the many abuses, and that the image of Our Lady of Guadalupe is not some sort of propaganda tool, but indeed an intervention from God. Maybe it's interesting that a priest of Mexican descent was in Austria telling a young woman who grew up in a Christian continent of who Jesus is. Es un poco irónico, ¿verdad? De que nosotros, quienes recibimos tanto de los otros países, que incluso muchos abusos en mi propia vida yo sí los he experimentado, pero aún así, de compartir la fe que fue compartida con mis antepasados, con los descendientes de aquellos que habían compartido la fe. Pues así es Dios, yo pienso. Porque cuando uno tenga un encuentro con el Dios viviente, esto te transforma. You are transformed by this encounter with Christ. And this is why the church will continue to be here. Hermanos y hermanas, espero que esto les haya ayudado. Les pido disculpas de antemano porque en verdad no tuve tiempo de entrar en cada punto plenamente, pero espero que esto les puede servir para reafirmar que Jesucristo está vivo. Gracias, pase bien.